buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañan en este webinar diseñado por Universidad Lucens. Mi nombre es Donald Solano, les doy la bienvenida a este webinar. Quien nos acompaña como expositor en la presentación del webinar Descentralización y Territorio, Dilemas y Perspectivas es el doctor Edgar González, quien tengo el placer de presentarles, quien es administrador público, especialista en finanzas públicas, magíster en administración de proyectos, con doctorado en ciencias administrativas y con terminación de estudios de doctorado en ciencias económicas y administrativas, quien además es miembro de la Comisión Mundial de Expertos de las Naciones Unidas en Administración Pública. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Edgar González. Bienvenido, doctor, gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes. Bueno, querido Donald, muchas gracias por la invitación. Espero que todos me estén escuchando fuerte y firme sobre esta charla que tiene que ver con descentralización y territorio. Es un tema pues muy común a todos nuestros países, en América Latina, en Centroamérica, obviamente en todas partes del mundo, porque Europa también es obviamente un paradigma de las discusiones sobre este tema. Los distintos continentes prácticamente tienen esta discusión desde hace varias décadas, cuando empezó a tomar auge hacia finales de la década de los 70 en especial. Y luego, pues en la década de los 80 en el caso muy especialmente de América Latina. Obviamente Europa ya ha comenzado unos grandes procesos de reformas orientados también hacia los temas de descentralización y territorio desde los años 70. Muy bien. Entonces, pues primero saludo a todos los que están conectados y a todas las que están conectadas en distintas partes de sus países, compartiendo pues esta situación del COVID y aprovechando pues el desarrollo de todo nuestro pensamiento, que es el que puede volar más allá del encierro. Por tanto, pues esta es una forma en la cual nos liberamos todos, ustedes y yo, para reflexionar sobre temas que trascienden nuestra propia corporeidad. Muy bien. En primer lugar, yo quisiera comenzar por una idea fuerza. Aquí voy a hacerlo de una manera muy esquemática, desde luego, porque tenemos un tiempo limitado para poder desarrollar este ejercicio. Y la idea fuerza es obviamente la revalorización de lo local en el contexto de la globalización. Sabemos pues, que desde finales de la década de los años 70 y particularmente ya sobre los años 80, pues se dio un fenómeno de globalización que tiene sus raíces fundamentalmente en una nueva forma de modelo de acumulación y en lo que surgió desde las industrias como ese matrimonio entre la robotización y la electrónica, que también obviamente fue absolutamente clave en este tema, y la electrónica. Entonces, digamos, esa combinación generó, desde luego, unas nuevas condiciones de las fuerzas productivas, de las palancas de la producción, que presionaron también a su turno por generar unas nuevas formas de acumulación bajo lo que se dio llamar el modelo de materialización flexible, y llevaron a una necesaria apertura de los mercados para que esa producción contenida en los países, que era resultado de un nuevo desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas y bajo otras condiciones, desde luego, de producción y de mercantilización, pues se expandieran a nivel de todos los circuitos mundiales. Esa globalización, desde luego, pues pone o tiene un punto de arranque distinto para todos los países. No es el caso aquí entrar a hacer una exposición detallada de la globalización porque saldríamos del contexto de la charla. Pero sí señalar de que esa globalización, desde luego, apalancada en los grandes cambios del modelo de acumulación de capital a nivel mundial, pues generó una situación en la cual el nuevo orden mundial llevó a una revalorización de lo local y regional como componentes claves para alcanzar la competitividad o la pretendida competitividad, porque los países obviamente estaban desde una perspectiva muy distinta
de partida y luego de forma de participación en lo que podrían ser, entre comillas, las ganancias de la globalización. Esa revalorización de lo local llevó a un lema que creo que ha sido muy popularizado, y es el de la globalización. O sea, piensa globalmente, pero actúa localmente. Y eso quiere decir que el territorio juega un papel básico como factor de desarrollo, porque obviamente aclimata los sistemas productivos, las redes, relaciones entre actores, las dinámicas del aprendizaje, facilitando la construcción de ventajas competitivas sustentables en todas las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Es decir, que de alguna forma la construcción de la competitividad y de las condiciones de desarrollo productivo están dadas desde los niveles locales y regionales. Para que los niveles locales y regionales no estén gobernando la política macroeconómica. De hecho, ni siquiera los estados nacionales, bajo las condiciones de la globalización, tienen un manejo de las variables macroeconómicas como lo tuvieron en el pasado. Hay mucha más susceptibilidad desde todo punto de vista de los choques externos. América Latina, Centroamérica, una parte de América siempre, a lo largo de la historia del siglo XX, pues fue muy vulnerable, desde luego, a todos los choques de carácter externo, especialmente los países que son una buena parte de países de la región, donde hay una dependencia muy grande de los productos primarios exportadores. Entonces, desde luego, los choques externos han tenido una influencia gigantesca. Y las dinámicas también de financiación que están asociadas pues, a las políticas monetarias mundiales, a la política de la Reserva Federal, por ejemplo, de los Estados Unidos, que en gran medida explica la crisis de la década de los años 80 brutalmente fuerte en el caso de los países de América Latina. Entonces, desde luego, hoy ni los países controlan la realidad macroeconómica, es la globalización, pero los niveles locales, que no tienen que ver con la política monetaria o con la política fiscal o con la política cambiaria, sí, desde luego, pues tienen un papel clave que cumplir en la creación de condiciones de la competitividad a nivel local. El territorio es un activador de desarrollo más equilibrado. Si se entiende no solo como una base geográfica o física, o simplemente como una receptora pasiva de actividades económicas o sociales, sino si se entiende como un generador de desarrollo al vincular los componentes de la sociedad organizada alrededor de proyectos estratégicos de alcance local y regional, ojalá armonizados con un proyecto nacional. Se supone que en eso existirán dos modelos, uno que es construir un proyecto nacional desde lo regional y local, y otro que es un proyecto pretendidamente nacional que se impone a los niveles regionales y locales. Ese es uno de los grandes dilemas que en el tema del desarrollo del territorio, desde luego, están planteados a nivel mundial. En ese contexto, el desarrollo del territorio, desde luego, está el desarrollo sostenible, que es inherente pues, a todo el ordenamiento territorial y va orientado a satisfacer las necesidades humanas del presente, pero con una premisa que es absolutamente fundamental, y es que esas necesidades humanas que se satisfagan en el presente no pongan en entredicho la capacidad para que las futuras generaciones logren satisfacer sus propias necesidades. Es la esencia básica de la sostenibilidad. Desde luego que eso implica la conservación de los recursos naturales y ese diálogo natural entre lo que son nuestro medio ambiente, nuestras condiciones básicas de reproducción, nuestros recursos hídricos, nuestros recursos ambientales en general, en relación con con nuestras propias formas de producción y reproducción económica y social. La planificación y la gestión requieren en ese contexto el desarrollo del territorio, responder a un proceso de construcción social que desde luego implica una activa participación de los actores y de la organización del territorio. Ese es un elemento absolutamente fundamental. El desarrollo territorial implica una visión sistémica en que todos los componentes, lo ambiental, lo económico, lo social, lo político y lo institucional, están estrechamente interrelacionados.
Sin esa visión sistémica no puede haber un desarrollo realmente del territorio. Lo mismo que otro elemento fundamental, la forma como las zonas urbanas y rurales se articulan y cómo se centran de una forma funcional e integrada entre ambas para que sus relaciones den un ámbito regional que permita y favorezca el desarrollo. Esa interrelación entre lo urbano y lo rural dentro de una concepción regional y de manera integrada y mirando sus articulaciones es un elemento fundamental del desarrollo territorial. Desde luego que otro elemento, por supuesto, es la construcción de los capitales. Está en esto pues el fortalecimiento del capital humano, como la capacidad de las personas, el capital social, que tiene que ver con ese fortalecimiento de las relaciones de redes y la facilidad que puede haber para un mayor desarrollo de la gobernabilidad. Y desde luego el capital natural que pues está dado por los recursos naturales fundamentales. El impulso de una visión de competitividad territorial es el otro elemento que es fundamental para el desarrollo del territorio. Esa competitividad, desde luego, está basada en la interacción de factores, tanto económicos, como por ejemplo la innovación social, la innovación tecnológica, etcétera, y desde luego lo social y lo cultural, que tiene que ver con el capital social y lo ecológico con la sostenibilidad. El desarrollo territorial también implica, desde luego, otro elemento fundamental, y es que se promueva la economía propia del territorio, incorporándola dentro de la noción de un encadenamiento productivo y de clúster. Esas dinámicas, digamos, de clúster y de encadenamientos productivos son claves para potenciar la inserción de los territorios dentro de modelos competitivos y globalizados. Implica el aprovechamiento de encadenamientos de valor agregado para articular dentro del territorio los sectores productivos que permiten generar una economía territorial basada en conceptos tales como los productos con denominación de origen, por ejemplo, o cadenas agroalimentarias y en general clúster de distinta naturaleza que puedan ser potenciados desde las estructuras mismas del territorio. Otro elemento fundamental, desde luego, la importancia de las políticas de ordenamiento territorial, la autonomía y la autogestión. Aunque aquí pues vamos a ver distintos modelos productivos, distintos modelos institucionales que en la forma como, digamos, se articula la política de ordenamiento territorial, se genera la política de ordenamiento territorial, la forma como participan los distintos niveles y los actores en esa estructuración de la política de ordenamiento es muy distinto entre países, es muy distinto, por ejemplo, el modelo italiano altamente desconcentrado o el modelo alemán, por ejemplo, versus el modelo griego que es altamente concentrado, por decir algo, por ejemplo. O en el caso latinoamericano, el molde de los países federados, como el caso argentino, con otros modelos altamente centralizados que puedan existir, como en el caso del Ecuador, por ejemplo. En fin, digamos que en eso las variantes son bastante grandes, pero lo cierto es que desde el punto de vista del desarrollo territorial cobra o destaca una importancia fundamental la articulación de las políticas de ordenamiento territorial, el mayor o menor grado de la autonomía y la autogestión de los territorios como complemento de las políticas de descentralización. Y está el otro elemento fundamental que es la promoción de la gestión de conocimientos a través de redes y sistemas territoriales para que los sectores con mayores dificultades de acceso a todos los medios no se marginen de los nuevos avances que se dan en materia de ciencia y tecnología y se rescaten además los métodos autóctonos y el saber tradicional, que es fundamental, ojalá a través de estrategias de innovación social que tienen un enorme potencial de desarrollo, no solamente en nuestra región, asociadas estrechamente al territorio, sino las experiencias internacionales que han documentado ese elemento fundamental, todo asociado a una concepción de gestión del conocimiento que es absolutamente fundamental. Dos últimos elementos que quisiera resaltar en el desarrollo de los territorios es lo que tiene que ver con los esquemas de cooperación que se adapten a demandas de los pobladores y agentes del desarrollo y el protagonismo de los actores y organizaciones locales y por lo tanto la incorporación de conceptos de cooperación, de corresponsabilidad, de inclusión económica y social. Todos estos elementos
evolucionan luego, desde luego, o tienen que ver desde luego, con otro tema que es clave y fundamental, que es el tema del ordenamiento del territorio y el tema de la descentralización. Son dos grandes ejes que aparecen aquí en esta discusión de territorio y descentralización. Comencé por el tema gordo, por la lotería, que es la descentralización. ¿Para qué? Hemos tenido dos versiones de la descentralización, una muy institucionalista y otra que es la que estoy enfatizando, que parte del desarrollo mismo del territorio. Y de esta manera es distinto pensar que uno cree las instituciones y luego sobreponga el desarrollo del territorio encima, o al revés, que uno piense el desarrollo del territorio y luego construya la institucionalidad con ese foco fundamental para que sobre ella se desarrolle el modelo institucional de la descentralización. Entonces, la descentralización entendida en un sentido ontológico, si uno la ve desde una perspectiva estratégica, tendrá que ver en lo fundamental con todos estos aspectos que he mencionado y que tienen como foco fundamental o como eje el desarrollo del territorio. Tema absolutamente crucial. Dentro del marco de la globalización, bajo la perspectiva del concepto fundamental y ontológico de la globalización. Dentro de los marcos estrechos de lo que puede ser la vulnerabilidad de los países bajo el modelo globalizado, que tiene que ver con otras variables macrodeterminantes que no voy a entrar a discutir aquí, que serían muy interesantes, desde luego muy útiles, pensarlas y discutirlas en sus diversas vertientes para poder entender la potencialidad que pueda tener los márgenes de maniobra de los países y que finalmente también acaban, digamos, limitando las dinámicas de los propios territorios y su desarrollo. Bueno, pero vamos al punto fundamental, que es el tema de cómo enlaza la descentralización con el desarrollo del territorio. En el caso de nuestros países, fundamentalmente, la descentralización tuvo distintas vertientes. Inclusive hay trabajos que han hecho unas taxonomías bastante curiosas y otras muy interesantes sobre los distintos modelos de descentralización. Yo podría decir de que hay, digamos, tres cosas grandes que animaron los procesos de descentralización pensando en Iberoamérica y en nuestras regiones, en nuestros países. Una que tuvo que ver desde luego con el profundo choque externo que significó la crisis de la deuda de los años 80 para América Latina, producto de las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de unas coyunturas internacionales que no voy a entrar en este momento a detallar, pero que llevaron desde luego a una ruptura con las dinámicas del modelo cepalino de industrialización sostenida que se había empezado a generar desde el periodo de las guerras mundiales, de las dos guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, y desde los años 30 en varios países, digamos, de nuestra región. Creo que hay un trabajo espléndido de análisis de eso, que es el que hace José Antonio Campo, que lo recomiendo muchísimo sobre el tema de América Latina, que fue director de la CEPAL, un amigo y colega colombiano, que fue además secretario económico, secretario general de las Naciones Unidas, y tuvo pues a cargo el ECOSOC y todas las políticas, y pensó sobre todas las políticas de desarrollo en los países de ingresos emergentes. Es cierto que la década de los años 80 implicaron para nuestros países una debacle desde el punto de vista de la ruptura con el modelo de industrialización que se basaba básicamente en tres premisas, ¿no? Uno, la promoción de las exportaciones, en los cuales pues hubo una colgada muy fuerte de varios de los países de la región, y versus la coyuntura de principios de la década de los 80 sobre la crisis de la financiación, que los golpeó de manera sustancial, haciendo que prácticamente los sectores externos quedaran totalmente vulnerados y en una crisis gigantesca dependiendo de las políticas ortodoxas de los organismos internacionales y básicamente del consenso de Washington. Lo segundo, desde luego, la diversificación a través de una política sustentable de sustitución de importaciones, lo que significaba poder
al final producir bienes de capital para producir más bienes de capital y generar todo ese modelo, todo ese círculo importantísimo de reproducción que supondría el desarrollo de una etapa de industrialización de ese nivel, desde luego. Entonces, ese sería un segundo elemento fundamental. Y lo tercero, la diversificación del mercado interno, que suponía el derruimiento de todas las relaciones, digamos, de producción precapitalistas para imponer una sociedad de consumo mucho más fuerte e incluso soportar el crecimiento de valor y de intercambio en una sociedad mucho más mercantil que pudiera soportar la demanda del proceso de sustitución de importaciones. Un elemento fundamental, desde luego, la promoción de las exportaciones que soportaba ese modelo para poder pagar la financiación de toda la sustitución de importaciones y la industrialización, que fue lo que finalmente, digamos, dio al traste con el tema. Pero eso llevó, bajo la lógica del Consenso de Washington, a construir uno de los modelos de descentralización que se dio, en especial en varios países de la región, basados en la idea de un redimensionamiento del Estado central, el Estado mínimo, como se dio en llamar. Si ustedes confían tanto en los gobiernos como yo, ¿para qué necesitamos a los gobiernos? Desarrollado por varios profesores de distinguidas universidades europeas que no desarrollaron allá sus propias lógicas, pero aquí hubo alumnos muy destacados para hacerlo, y en el caso de los Estados Unidos, también varios de los profesores que encabezaron este movimiento, basado en la idea de que el Estado lo que generaba era finalmente una especie de ineficiencias, las ineficiencias, las fallas del Estado versus las fallas del mercado. Y esas ineficiencias estaban asociadas a la forma como funcionaba el aparato público, y a partir de ahí se generaba toda una crítica que orientaba al desmonte del aparato estatal y a básicamente reducirlo a un papel relativamente residual, digamos, dentro de la gestión económica. Era lo que podría llamarse la construcción de una sociedad de mercado, no de una sociedad basada en criterios fundamentalmente redistributivos o regulatorios, sino una sociedad de mercado. No una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. Entonces, digamos que esa vertiente impactaba desde luego todo el modelo de ordenamiento institucional del Estado, y una de las estrategias que se perfilaba era la descentralización, entendida ella como el federalismo fiscal. El federalismo fiscal basado en tres premisas básicas de ese modelo de descentralización. Uno, que la gente siempre votaría con los pies. Finalmente, la idea de desarrollar una descentralización adecuada se basaría en una competitividad entre los territorios, en la medida en que las personas estarían dispuestas a pagar impuestos, siempre y cuando hubiera un quid pro quo, una reciprocidad en la obtención de bienes y servicios eficientes, oportunos, de calidad, pertinentes, etcétera, etcétera, y si no, pues se desplazaría simplemente a otro territorio. Y eso haría que los niveles de desarrollo de los territorios en general, en promedio y en el mediano y en el largo plazo, se fuera dando de una manera muy eficaz. Votar con los pies, bajo la premisa de un federalismo fiscal fuerte. Segundo, que digamos los bienes que se quisiera proveer el nivel local fueran los que decidieran mediante la votación por sus propias autoridades, los propios niveles territoriales. De esa manera tendrían los bienes que quisieran, pero estarían dispuestos a pagarlos. El Estado central además estaría, digamos, aliviado de una carga fiscal desde el punto de vista de la política macroeconómica. Eso significaba equilibrar las variables macroeconómicas para dar un mayor espacio al ahorro global de la economía, y que ese mayor ahorro global pudiera ser aprovechado por el sector privado, por la economía de mercado y finalmente por la sociedad de mercado, antes que por el Estado, que al restar espacio fiscal lo que hacía era generar un conjunto de ineficiencias por toda la teoría, digamos, del Estado burocrático. Y lo tercero, asociado a este tema relacionado con el federalismo fiscal, es que además el control del gasto sería mucho más pertinente en la medida en que habría un acercamiento entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, generando una especie de sustitución del factor precio que no se encontraba generalmente en las regulaciones de lo público. Entonces, era acercar, digamos, el precio
como una categoría fundamental de la economía pública y hacer que el comportamiento de los agentes, al igual que en el mercado, se comportara en el sector público bajo la misma lógica del sistema de asignación eficiente, entre comillas, que generaría el mercado por una proxy, que serían los impuestos asociados al costo de la prestación de los servicios. Quien quiere servicios, paga los servicios. En esa medida, las teorías redistributivas de que los impuestos podrían tener un papel redistribuidor, bien en lo nacional o bien en lo local, porque eso también viene en lo nacional, pues fue dejada de lado. Y eso, digamos, significó una vertiente de descentralización en las reformas que estuvo asociada en América Latina de una manera muy fuerte, y hubo alumnos muy aplicados de ese tema, especialmente en los países del Cono Sur, que desarrollaron toda una estrategia de sociedad de mercado y sobre la base de una reducción sustancial del Estado y una política activa de federalismo fiscal, entre comillas, descentralizadora. Una segunda vertiente que se dio en la descentralización, digamos, de alguna forma en algunos otros países, el caso de Colombia es en ese sentido muy importante, es el hecho de que obedeciera a unas lógicas políticas diferenciales. Ese puede ser el caso de otros países hoy en día que tienen unos problemas también muy fuertes, y varios países centroamericanos, México también en la actualidad, de hace unos años para acá, Colombia desde luego históricamente, que pues fueron los problemas asociados a la violencia. Y en alguna medida esa violencia asociada pues a economías de carácter ilegal, como en el caso de Colombia, de manera muy, muy importante, pero por otro lado también en el caso nuestro, eso sí es una situación histórica muy particular, asociado a todo lo que ha sido el movimiento insurgente, que se desarrolló especialmente desde los años 30 con las guerrillas campesinas del siglo anterior, en el caso colombiano, y luego fue tomando una forma distinta hacia los años 50, después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, de un gran líder popular de toda la región de América Latina, un paradigma del verbo revolucionario latinoamericano liberal, y la conformación de los movimientos insurgentes propiamente dichos, que se fueron desatando luego con una mayor fuerza a instancias de la Revolución Cubana en 1958. Cuando llegamos hacia los años 70 y 80, finales de los años 70, finales 80, las fallas del Estado son palpables, y esas fallas del Estado no obedecen propiamente a las lógicas neoliberales, digamos, en sentido estricto, pero dan una excusa enorme digamos, al modelo neoliberal y a las políticas del federalismo fiscal y al modelo de centralización que se incubó a partir de esa lógica, en la medida en que, digamos que todas esas estructuras estatales estaban altamente impregnadas de fenómenos clientelares y patrimonialistas que hacían que los costos transaccionales para el acceso a los servicios públicos de la población fueran enormemente grandes, y por tanto que las formas de mediación estuvieran sujetas a padrinazgos políticos y a cacicazgos políticos que sometían finalmente a la población de una manera inclemente y contribuían a que hubiera un círculo vicioso de reproducción de condiciones de atraso, marginalidad y pobreza. Eso obviamente llevaba a un cuestionamiento del modelo de Estado y particularmente a la necesidad de buscar estrategias de descentralización en la medida en que el factor fundamental no era el federalismo fiscal, sino el factor fundamental era el tema político. Era una falla del Estado, una desinstitucionalización del Estado, una desproporción entre territorio e instituciones. Demasiado territorio para tan poco Estado. Entonces era, digamos, relativamente al revés. Y de lo que se trataba, a diferencia del federalismo fiscal, menos Estado y demás, era lograr que hubiera una mayor presencia del Estado en los territorios. Entonces eso impulsaba desde luego otra vertiente de descentralización muy importante, con unas lógicas políticas o sociológicas, si se quiere, como han planteado, digamos, teóricos a nivel mundial en otros contextos, para decir de que de alguna manera se anteponía ese modelo de federalismo fiscal a un modelo de lógicas sociológicas. En esos dos extremos hay otras vertientes y otras lógicas y otras formas de descentralización que se van generando alrededor de esto,
como por ejemplo la que tiene que ver con la nueva gestión pública, que de alguna forma impregnada con algo del liberalismo trataba de dar una respuesta intermedia a los extremos y buscar de que de alguna forma, bajo la lógica de la nueva gestión pública, se pudiera dar una descentralización que ajustara cuentas en varios sentidos. Uno, que aproximara un poco el tema del federalismo fiscal, desde luego, pero otro, no tan extremo, que hiciera que hubiera una mejor lógica en la asignación de recursos en la medida en que se acercara a la oferta y la demanda pública, pero sin necesariamente llevar a una teoría de votación de pies o votar con los pies, sino de todas maneras bajo un modelo de compensación importante de los desequilibrios territoriales. Valga decir que la descentralización no puede abstraerse del tema de los desequilibrios territoriales. Los desequilibrios territoriales eran, han sido y serán seguramente durante mucho tiempo una realidad incuestionable. Esos desequilibrios territoriales que están asociados desde luego a las formas y a las dinámicas en las cuales se asienta la población en el territorio, a sus recursos, a sus oportunidades, a la forma como se insertaban con el mercado nacional y ahora la forma como se insertan con el mercado nacional e internacional bajo los nuevos mandatos de la globalización. Y en eso obviamente hay territorios ganadores y perdedores y fuertes desequilibrios territoriales. Entonces la descentralización también tenía que entrar a considerar, digamos, en esas posturas extremas, los temas de buscar estrategias de equilibramiento territorial y de construir instituciones que tuvieran la capacidad de respuesta adecuada para enfrentar los distintos retos que implicaba los temas del desarrollo territorial y el desarrollo nacional. Esos grandes ejes del desarrollo territorial que ya he mencionado y a los cuales se vienen a superponer todos estos modelos, digamos, de descentralización. Pero hay más. Los modelos de descentralización luego fueron tomando una visión más institucional y se fueron generando dinámicas institucionales y discusiones y lógicas institucionales complejas y diversas. Por ejemplo, frente al papel de lo que serían los niveles intergubernamentales y las relaciones intergubernamentales en la construcción de esos modelos de descentralización. Los extremos que se dieron en los años 80 tuvieron que irse revalorando, especialmente los del federalismo fiscal, y fueron los propios organismos multilaterales los que tuvieron que empezar a reconocer los riesgos de una visión minimalista del Estado y una visión extrema del federalismo fiscal. Eso ocurrió hacia finales de los años 90. En la medida en que las consecuencias de la década perdida de América Latina llevaron a la región a una situación tal que en el panorama de la caracterización mundial ponía de presente las enormes asimetrías y pobreza generada por el colapso del modelo de desarrollo y por las políticas de apertura indiscriminada y las pérdidas enormes de redistribución que se habían podido ir ganando en las décadas anteriores. Entonces, eso llevó a que América Latina, desde luego, tuviera una situación desprivilegiada en términos de generación de equidad y de profundización de asimetrías en la distribución del ingreso. Lo cual obviamente también tenía un caldo de cultivo bastante riesgoso desde el punto de vista del estallido social, de la gobernabilidad, de la estabilidad de los regímenes y de los peligros de la emergencia de posturas dictatoriales de distinto cuño en la región, bien de extrema derecha, bien de extrema izquierda, que pudieran darse de manera fuerte. Entonces, el replanteamiento vino a reconocer de que el dimensionamiento del Estado debería estar más en función de la eficacia, es decir, de la consecución de propósitos de desarrollo, y no en función exclusivamente de las variables fiscales o de la visión macroeconómica exclusivamente basada en la sociedad de mercado. Se requería un reequilibramiento, un redimensionamiento del papel de lo público
y lo público debería estar más articulado a la construcción de los propósitos de desarrollo nacional, fuera que se tratara de un Estado grande, mediano o pequeño, con base en un criterio únicamente diferenciado, la eficacia en la consecución de los propósitos del desarrollo. Y eso tenía que estar, desde luego, articulado a políticas de ordenamiento en el territorio, en cuanto a lo territorial, y tenía que estar también articulado a el desarrollo de un conjunto de políticas de distribución de competencias y recursos y de relaciones intergubernamentales que propiciaran y facilitaran la construcción desde el territorio y de sus instituciones de formas de desarrollo del territorio. Eh, Sin embargo, muchos de los modelos que empezaron a virar hacia esa conceptualización y esa forma de prever la construcción de la institucionalidad, tuvieron en ese proceso dificultades y complejidades muy grandes. Discusiones y dilemas también muy fuertes. Cómo construir la descentralización desde los niveles intermedios o desde los niveles locales. En América Latina hubo dos modelos, por ejemplo, claramente. Uno, desde luego, la herencia a los modelos federales, ¿no? Que tenían el nivel estadual, el caso mexicano también, y desde luego, digamos, el pasado federal, desde luego, pesaba muchísimo en la construcción de la institucionalidad, y se trataba, por tanto, en el caso de América Latina, Argentina, Brasil, el caso venezolano en su momento, ¿no? Donde, digamos, los estados tenían una tradición significativa e importante, o donde no la tenía, en algunos modelos, la búsqueda de conseguir esos niveles intermedios, digamos, más fuertes. En otros, con un modelo de descentralización basado fundamentalmente en la construcción de lo local, bajo el discurso de Tocqueville y de toda la, digamos, de la inspiración francesa, de la importancia del municipio y demás, aunque Francia contradice profundamente en el fondo la forma como se articula con el territorio desde la institucionalidad territorial. Buscando más, digamos, que la vida local sea la vida de la democracia fundamental y la construcción, la célula fundamental de construcción del organismo institucional y político de la nación. El caso colombiano es típico, por ejemplo, en eso, donde toda la apuesta de la descentralización sobre mediados de los años 80, que se realiza por razones muy distintas a la crisis de la década del 80, basado más en el fenómeno sociológico y político, se basa esencialmente en la construcción de lo local. Los niveles intermedios bastante desabastecidos. Y lo mismo, eso tiene implicaciones en la construcción de lo institucional, en la forma como se estructuran las competencias entre los niveles territoriales e interniveles de gobierno. Por un lado está el criterio de cláusula general de competencias que se dio en algunos países donde básicamente se entendía que la descentralización implicaba por igual a los distintos actores institucionales y se distribuían las competencias en forma relativamente homogénea. O en aquellos países donde a partir de los niveles intermedios de los estados, de los landers, para traer, digamos, la expresión británica al tema o alemana, desde ahí, desde los estados, se negociaban las competencias en forma flexible con los niveles locales y de acuerdo pues a las capacidades. Y lo mismo los niveles de construcción de las finanzas intergubernamentales pues siguieron distintas rutas, pero independientemente de que se tratara de países federales o de repúblicas unitarias con modelos de descentralización, las preocupaciones empezaron a ser similares en todos los contextos. Cómo construir relaciones intergubernamentales adecuadas, relaciones intergubernamentales, tanto desde el punto de vista de los patrones de distribución de competencias, como desde el punto de vista de la distribución de los recursos fiscales. La distribución de los recursos fiscales, amén de cómo está organizada la pirámide fiscal históricamente de los estados. En algunos estados, digamos, con una herencia en la cual se había mantenido históricamente una importancia de rentas propias de los niveles intermedios, fundamentalmente los estados federados, compartidos de alguna forma y bajo distintas modalidades con los niveles del estado federal, nacional.
o en el caso de otros países con repúblicas unitarias, donde las rentas y las bases fiscales de los territorios eran relativamente exiguas y donde en general con el transcurso de las décadas, sobre todo a lo largo del siglo XX, los estados centrales habían acaparado la mayor cantidad de fuentes fiscales y tributarias. El caso de Colombia es también otra vez un ejemplo importante, en la medida en que a lo largo del siglo XX, si uno mira o se para en 1920, a principios del siglo XX, segunda década del siglo XX, los departamentos de los municipios generaban cerca del 84% del total de rentas tributarias del Estado colombiano. Veníamos además de un Estado federal, de la Constitución de Río Negro de 1863, y luego de un viraje que se empezó a dar desde 1886 con la Constitución de ese año, que además rigió en buena medida hasta 1991, en el caso colombiano, cuando la descentralización entra a ser un factor muy importante en la nueva construcción de la institucionalidad. Entonces, si bien en 1920 se generaba el 84% de las rentas tributarias entre los niveles territoriales, departamentales y municipales, ya para finales de los años 70 y a principios de los 80, cuando entra toda la discusión del proceso de centralización, solamente se generaba el 19% escaso, no, era tal vez un nivel menor, era alrededor más o menos como un 17% aproximadamente de rentas departamentales y municipales en el total de la estructura tributaria del Estado como un todo. Es decir, que a lo largo de cerca de 50 años o de 60 años, el Estado central había acaparado la generación de la mayor cantidad de recursos fiscales y era además quien generaba y canalizaba la mayor parte del crédito externo, que era muy importante, y la mayor cantidad de gasto público dentro de la construcción del modelo de Estado nacional. De manera que, digamos, estos modelos de descentralización se plantearon todo el tema de relaciones intergubernamentales por distintas vías. Había que bajar recursos hacia el nivel territorial y las vías fueron también variadas, los fondos de cofinanciación, los fondos de compensación. En el caso boliviano, por ejemplo, se discutía con mucha fuerza ese tema. La construcción de los niveles intermedios, como en el caso del Perú, que tuvo una discusión muy importante en la construcción de los modelos de descentralización. Las relaciones fiscales a través de transferencias que se fueron discutiendo también, si eran transferencias automáticas, condicionadas, libres, o de acuerdo a la negociación por competencias entre los distintos niveles intergubernamentales. Y después de toda esa discusión, nos fuimos a un modelo demasiado institucionalista, como que se fue perdiendo el tema del desarrollo del territorio. Y esas relaciones entre descentralización y territorio fueron planteando y plantean hoy en día unos dilemas bastante fuertes de cómo la institucionalidad de la descentralización puede dialogar con una verdadera visión del desarrollo territorial. Y a eso quisiera sumarle un elemento adicional en el debate que implica de cómo entra dentro de ese dilema entre territorio, institucionalidad, con todos sus dilemas, tal como los he explicado, en toda la región, el tema del ordenamiento del territorio, que no solamente es un tema de América Latina, de Iberoamérica, es un tema también europeo. Ya mencionaba yo el caso italiano, mencionaba el caso griego, mencionaba el caso español, quizá, bueno, no, ese sí no lo había mencionado, el caso alemán, los distintos dilemas de cómo se entiende el ordenamiento del territorio y cómo entra a jugar aquí entre el desarrollo territorial, la descentralización y el espacio cada vez más importante que debe tener el tema del ordenamiento del territorio, que en realidad en muchas de nuestras latitudes ha sido un tema relativamente descuidado y que constituye un tema absolutamente fundamental para articular los temas del desarrollo, el territorio y la descentralización. Generalmente la planificación del desarrollo ha tendido a hacerse históricamente en nuestros países separadamente del ordenamiento territorial. Se ha concentrado más en aspectos sectoriales y por eso se construyó, digamos, o construimos estados e institucionalidades profundamente sectoriales basados en políticas específicamente sectoriales. Políticas sectoriales que, entre otras, fueron cuestionadas, entraron de alguna manera relativamente en crisis
hacia los años 80 con el Consenso de Washington para dejar funcionar libremente el mercado. Pero esa prehistoria y esa historia de las políticas sectoriales no tenían en cuenta explícitamente sus manifestaciones y relaciones espaciales. Y eso, desde luego, constituye uno de los grandes temas flacos que hay que reconstruir entre las relaciones entre territorio de descentralización y estados centrales o estados federales, bien republicanos, centrales o federales, o autonómicos, que debería ser un modelo hacia el cual habría que evolucionar. Los planes de ordenamiento territorial y ambiental, además, concentraron y han concentrado sobre todo la atención de los aspectos físicos, naturales y espaciales, pero no han incorporado directamente los procesos e impactos del desarrollo económico, social y ambiental. Ese es un tema profundamente importante en un contexto de cambio climático, en un contexto de gran afectación de la sustentabilidad futura, de los grandes riesgos que estamos corriendo desde el punto de vista de la salud humana, las pandemias, entre otras cosas, y en alguna oportunidad sería importante reflexionar, lo he hecho yo largamente, sobre la relación entre lo que es el cambio climático y la generación de las pandemias. El desarrollo, y estamos pagando, digamos, esa disociación enorme entre lo que ha sido nuestra visión del ordenamiento territorial y los grandes desequilibrios humanos, que además están asociados con el tema de la pobreza, desde luego, y de la exclusión. El tipo de desarrollo territorial emerge de las interrelaciones entre los procesos económicos y sociales que genera la actividad humana y de la forma como el entorno territorial facilita o limita dichas interrelaciones. Y en ese sentido, la política de ordenamiento territorial es un ámbito de intervención pública que tiene pertinencia y utilidad al ejercer una acción de esos poderes públicos basada en el reconocimiento de las dinámicas territoriales que son absolutamente fundamentales, socioculturales, y en acuerdos con los actores y organizaciones que usan y ocupan el territorio sobre un modelo de organización territorial con visión de largo plazo, que incida en la localización y movilidad de las actividades económicas y sociales, en lugar de dejar que todos estos elementos surjan o se dispongan espontáneamente, generando enormes disociaciones, desequilibrios, complejidades, dentro de los cuales además uno de ellos, factor fundamental, es el de la pobreza y de la exclusión, que genera grandes desequilibrios de las relaciones con la naturaleza. Las relaciones entre los humanos, entre nosotros, además se traducen en profundos desequilibrios de las relaciones con la naturaleza. Y eso va generando una complejidad enorme que lleva a profundos desequilibrios de los territorios. Bien, estos son como los grandes ejes. Yo tenía 50 minutos, estamos en los 50 minutos, tal cual, respetuoso del tiempo. Podría seguir aquí hablando porque esto es un tema enormemente interesante y apasionante. Podría seguir hablando de este tema largamente, pero solamente quiero dejar esta reflexión. La relación entre territorio, institucionalidad y la forma como se han disociado con el tiempo, y también de estos dos y la forma como han puesto en un segundo relieve o en un tercer plano los temas del ordenamiento territorial, que son un tema absolutamente estratégico para la construcción de una sociedad equilibrada, sostenible e inclusiva. Muchas gracias. Entonces yo creo que damos espacio a algunas inquietudes o preguntas que aquí creo que mi socia las va a contestar. Gracias, que sí, maestro. Primero agradecerle por tan importante tema. Me encanta cómo se entrelazan todos los temas que desde la cátedra de la maestría en ordenamiento territorial y la maestría en gestión integral del riesgo son temas de actualización y profundización en la que todos nuestros alumnos se ven inmersos. Aprovecho también el tema para saludar a nuestros alumnos que se encuentran en este webinar. Tenemos varias preguntas y me gustaría empezar por una pregunta que vino desde el Facebook. Dice, la descentralización, ¿tendrá que ver con una de las estrategias para lograrlo, la cual es la implementación del sistema de gobernanza multinivel?
Sí, es que, digamos, la descentralización entraña por su propia naturaleza e inherencia la complejidad de las relaciones entre los niveles. Cuando se empiezan a diversificar las relaciones intergubernamentales, institucionales, competenciales y finanzas intergubernamentales, cuando se desarrolla la descentralización. O sea, las relaciones multinivel son naturales a los procesos de descentralización o a los procesos de federalización o a los procesos de autonomización, según los distintos modelos de que se trata. O sea, sí, la respuesta es sí, claro. Gracias. Tenemos otra pregunta de Facebook también. ¿A qué se refiere con competitividad de territorios? Hombre, el tema de competitividad del territorio es muy importante. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy, más del 50% de la población mundial vive en las ciudades. Y esa tendencia, pues desde luego se va a acrecentar, va a ser, es y seguirá siendo, y se profundizará mucho más el centro de las cosas buenas y las malas. Una ciudad, por ejemplo, uno podría decir que no tiene que ver con la competitividad, pues la política macroeconómica, la política monetaria, fiscal. Ciertamente la política monetaria, fiscal, cambiaria, tiene una incidencia fundamental sobre las dinámicas de la competitividad de los países. Pero la construcción de la competitividad en una ciudad, por ejemplo, se construye, o en una región, o en el territorio, se construye de muchos puntos de vista. Por ejemplo, y eso se mide en indicadores a nivel mundial hoy en día con mucha asiduidad. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de los costos de transacción para crear una nueva empresa. El tema de cómo se manejan los impuestos locales para atraer capitales. El tema de cómo es la movilidad, el transporte y la autosostenibilidad, la limpieza ambiental para la localización de negocios y la localización de actividades económicas. La forma como se entrelaza lo rural con lo urbano para construir una región y generar clústeres, desde lo local, desde el territorio. Es decir, si eso no tiene que ver con la competitividad, pues nada tiene que ver con la competitividad. Desde luego que las condiciones de desarrollo territorial marcan, coadyuvan de manera, claro, al lado de eso está la innovación, desde luego la ciencia, por supuesto, que es otro elemento, la gestión del conocimiento, que son elementos absolutamente estratégicos que desafortunadamente en nuestras latitudes ocupan un papel muy secundario en la prioridad de los estados. Pero Bien, entonces, ¿qué tiene que ver la competitividad con el nivel, con el territorio? Todo. Tienen que ver todo. muy bien, gracias, maestro. Bueno, aprovecho para saludar a quienes nos mandan sus abrazos desde Colombia, Guatemala, Chile, Costa Rica, algunos de los estados de la República de México. La siguiente pregunta es de tocayo Edgar. Dice, ¿cómo identificar? Bueno, Edgar, hermano, es que aquí hay Edgar, bueno, eso, ok. No, pero dale, yo ahora por la pregunta juzgo. Okay. Dice, ¿cómo identificar para el ordenamiento territorial de las ciudades o municipios la verdadera vocación de los mismos y lograr que desde lo político, gobernanza y gobernabilidad, económico, social y sustentable, se logre el bienestar de quienes lo habitan? Bueno, muy buena pregunta, porque cobija tres ejes que son fundamentales. Su pregunta. Primero, los temas, desde luego, de equidad e inclusión, que no son automáticos, ¿no? Los temas de equidad y de inclusión se construyen. Uno no esperaría que el mercado, como fracasó claramente ese modelo, pudiera lograr una redistribución en mediano o en largo plazo del ingreso. Creo que eso no ha sucedido en América Latina. Entonces, la equidad se construye con oportunidades que deben ser construidas. La competitividad, la productividad también se construye, a diferencia de lo que tradicionalmente la economía neoclásica ha dicho. Los factores están ahí, entonces los factores son los que condicionan la productividad, la competitividad no. La competitividad y la productividad se construye. En eso yo soy profundamente neoestructuralista. Creo que hay que construir condiciones para generar actividades económicas que puedan ser dirigidas
y reproducidas, creando las condiciones institucionales adecuadas y generando los modelos, desde luego, progresivos de exposición de la producción a la competitividad internacional, construyendo las condiciones de todo orden, científicas, tecnológicas, educativas, de capacitación de capital social, de capital humano, etcétera, para construir ventajas competitivas. Tercero, las vocaciones regionales se construyen desde los actores. Son los actores mismos los que tienen que ir generando y estructurando, obviamente con un papel muy activo de lo público, la creación de actividades económicas estratégicas. Muchas gracias. En el marco de esta misma pregunta, dice, los municipios o ciudades, ¿cómo deben relacionar el desarrollo económico competitivo, el desarrollo sustentable o el desarrollo regenerativo, muy pensado en esta situación de la cuarentena? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y se la voy a contestar de la siguiente manera porque tendríamos mucho que hablar sobre ese tema. La forma como los países se han organizado y se han construido denotan también las capacidades de respuesta que puedan tener en las crisis y en los riesgos. Y eso ocurre en todo sentido. Ocurre frente a los riesgos naturales, ocurre frente a las calamidades públicas, como las pandemias, ocurre frente a las crisis mismas de los humanos que creamos en nuestros circuitos económicos, ocurre en todas las crisis. Usted y todos los países y cualquier persona también, en la medida en que esté adecuadamente dotada y preparada, pues recibe de manera muy diversa las crisis. Las asimila y las administra de manera muy diferente. Un ejemplo de eso es que los países, por ejemplo, como lo decía hace poco en otra presentación, europeos en promedio y Estados Unidos y Canadá han generado o han movilizado un promedio cerca del 20% del PIB para sortear la crisis, mientras que en el caso de América Latina tenemos promedios alrededor del 3% de movilización, 2-3% del PIB en la movilización de recursos para suturar la crisis. La crisis de esta naturaleza, desde luego, no se conjura de manera únicamente local, pero lo local tiene un papel que cumplir en la infraestructura de servicios, en la forma como se interrelaciona con el nivel central para organizar ayudas, de llevar, desde luego, alimentación infantil, de manejar poblaciones vulnerables en el territorio en esta época de la pandemia, de negociar con el nivel nacional el redireccionamiento de transferencias y de finanzas intergubernamentales hacia las situaciones de emergencia del sistema sanitario de las poblaciones vulnerables. Es decir, el papel de lo local ahora, dentro del marco del COVID, está centrado fundamentalmente en la acción social y en la neutralización de los factores, digamos, de disociación y en el fortalecimiento del sistema sanitario. Bien, gracias, maestro. Bueno, tenemos una última pregunta y vamos a dar el espacio. Si alguien quisiera tomar el micrófono y hacer algún comentario, levante la mano y voy a elegir uno de los que estén interesados. Por lo pronto tengo 3 últimas preguntas. Jaime nos pregunta, ¿cómo podría comprenderse y analizarse el nexo que existe entre lo urbano y lo rural desde el punto de vista de los servicios que cada ámbito ofrece? Pues esa es una pregunta importantísima, porque tiene que ver con la reducción de los desequilibrios en las condiciones del desarrollo espacial, ¿no? Tiene que ver desde luego con temas asociados a cómo se logra integrar una visión más regional que únicamente de localidad aislada, ¿no? Tiene que ver, por tanto, con cómo se construye el ordenamiento territorial. Entonces, tiene que ver con todo ese conjunto de cosas. O sea, las relaciones urbano-rurales son absolutamente estratégicas en la construcción del desarrollo y en la forma como se piensa el ordenamiento territorial. La forma como se hacen los intercambios
digamos, de oferta ambiental, ¿cierto? Y de recursos para la apropiación de las zonas urbanas sin afectar la sostenibilidad y permitiendo tanto el desarrollo de lo urbano como lo rural. Los términos de intercambio entre lo rural y lo urbano para generar equidad e inclusión, los modelos de distribución de la riqueza y del ingreso entre lo urbano y lo rural, de la educación, de todos los servicios. Hoy en día tenemos unas profundas desigualdades, profundísimas, entre lo urbano y lo rural, que ha llevado a unas condiciones también de desequilibrios profundos en todos los ámbitos, sociales, ambientales y económicos. Gracias. Un comentario que hace nuestro compañero, amigo y profesor Alejandro Gorayev. Saludos a Chile. La competitividad surge por las imperfecciones del mercado y hace que las empresas busquen las alternativas de diferenciación. Sí, bueno, claro, la diferenciación es un elemento fundamental y clave que tiene que ver con las vocaciones y con las condiciones de construcción también, vuelvo y digo, que se hagan. Porque yo sí pienso que las condiciones de competitividad se construyen e incluso la diversificación económica se construye. Se generan círculos virtuosos de construcción. En el caso de los tigres asiáticos es clarísimo, ¿no? O sea, ejemplos hay a nivel mundial. De manera, pues que sí, yo creo que la vocación es un factor, pero no el único, y creo que las condiciones de competitividad y de diversificación y de vocaciones se construyen. Gracias. La última pregunta es de Cristian Izaza. ¿En qué momento uno puede evaluar los costos de la descentralización en términos de la carga burocrática que ella misma tiene y los costos que tiene la gestión pública? También, ¿cómo manejar los temas fronterizos en la descentralización? Porque las zonas de frontera casi siempre se vuelven un problema, tanto para las administraciones como para los habitantes. Pues sí, importantísimas esas dos preguntas. Mire, la primera, en relación con los costos que implica la descentralización, pues hay que hacer sumas y restas. Los diseños institucionales siempre han tenido esos dilemas, ¿no? Porque en la medida en que usted baja competencias, baja recursos. Pero en esa misma medida, también usted deja de pagar arriba. Ahora, si usted, y eso es parte de las dificultades de los modelos de coordinación, que sobre eso pues habría que hablar. Sobre eso es mucha teoría y sería muy interesante hablar sobre todos esos modelos, sobre todo la experiencia europea. Pero yo lo que le quiero decir es que, digamos, la forma como se articula y se construye el modelo de relaciones intergubernamentales debe tener una consideración importante que es la de costos. Digamos, la experiencia, por ejemplo, también de cómo se articula la política de finanzas intergubernamentales a la política macroeconómica es clave. Por ejemplo, los temas del nivel de endeudamiento, del nivel territorial, deben construirse reglas fiscales. Así como debe haber equidad, debe haber una forma de articular las dinámicas de crecimiento del gasto y del ingreso local versus las necesidades de equilibrio macroeconómico. Todo eso está inventado, digamos, dentro de la teoría y hay mucha discusión. Hay experiencias buenas y hay experiencias malas. O sea, pero eso no quiere decir que descentralización sea igual a burocratización y más costos, por definición. ¿Ok? Tema número uno. Tema número dos. Claro, el tema de las fronteras es muy importante. No es un tema sencillo, es un tema sumamente complejo y tiene que combinar necesariamente la política nacional con los niveles de autonomía que se le puedan dar a los territorios en zonas de frontera, porque eso tiene unas complejidades geopolíticas grandes. Lo ideal, si uno lo viera por fuera, digamos, de la complejidad de lo geopolítico, lo ideal es que hubiera autonomías suficientemente grandes para que los territorios de frontera pudieran integrarse y hacer acuerdos con los territorios del otro lado, bajo las mismas reglas de autonomía de unos y otros y bajo lógicas de integración que pudieran contribuir al desarrollo de las dos zonas. Pero no es fácil, Gracias. es sencillo. Muchas gracias, profe. Bien, si alguien quisiera tomar micrófono y hacer comentario, es el momento. Si no, agradecemos muchísimo al doctor Edgar González, quien ha estado con nosotros durante estos minutos. Realmente ha sido muy enriquecedor.
de parte de la Universidad Ducens, las cátedras de las maestrías en ordenamiento territorial y gestión integral del riesgo. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Espero que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos muchísimos contenidos importantes, interesantes para ustedes. Así que algunos compañeros preguntan por acá cómo tienen acceso al certificado. Como ustedes se registraron, ya tenemos sus datos. Solamente indica en el chat que quieres tu certificado para que podamos enviártelo. Bien, doctor Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha Y mi sido... certificado también lo quiero, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Saludos Sí, a todos los amigos de todos los países. Muchas gracias por la atención, hombre, y por sus claro que valiosas sí, preguntas. claro que sí. Creo que con estas preguntas ya podemos escribir un libro. Agradezco mucho, maestro, su tan interesante charla. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos quedaremos unos minutos aquí esperando mientras salimos de la sala. Gracias y que tengan una excelente noche.